Jeremías capítulo 18, del 1 al 6. Es una visión que tiene el profeta Jeremías. Y dice la palabra del Señor, todos juntos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer de vosotros con este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, eres grande y eres maravilloso, Padre. Te damos gracias, Padre, porque verdaderamente tú eres bueno, Señor. Te hemos exaltado, te hemos alabado, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Y hemos entrado con toda reverencia por tus atrios, Señor, con alabanza por tus atrios y en tu casa, Padre. Y te damos gracias, Señor. Ahora, Señor, que nuestro corazón sea una buena tierra donde se deposite tu palabra, Señor, y que dé fruto, Señor. Háblanos, Señor. Danos oídos para oír, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, en este momento, Señor. Dame la unción y la gracia tuya. Dame la templanza que necesito para compartir tu palabra, Señor. Así como tú me la has dado, Señor, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el instrumento, el medio, Señor, por el cual sea depositada tu palabra, Señor, y que estos labios sean para la gloria de tu nombre, Señor. Úsanos, Señor. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Padre, y que toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra sea tuya, Señor, porque solamente tú eres digno, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Tome su lugar, por favor. En nuestro tiempo, todos tenemos recipientes en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos recipientes de Tupper, perdón, la marca, ¿verdad? Aunque es una marca, gracias, hijo. Aunque es una marca, todos los conocemos. En las casas depositamos ahí la sopa y la harina, muchas cosas, ¿no? Lo tenemos guardado. Pero en los tiempos de Jeremías y en los tiempos bíblicos, hermanos, todo lo depositaban en vasijas de barro, como esas. Algunas tenían tapita, otras eran así, unas chiquitas, otras grandotas, ¿verdad? Todo normalmente era depositado en vasijas de barro para almacenarlas. Y entonces los alfareros, que son los que trabajaban en esto, no eran muy abundantes. Y no sé usted si ha visto en la actualidad que las abuelitas o las mamás, ¿verdad? Mi mamá y mi esposa así son, les dan comida a uno y se la llevan, ¿no? En un tupper y luego están peleando los tuppers, ¿no? Así de valiosas eran las vasijas de barro en aquel entonces, porque tal vez un jarrito de barro o algo así lo tomaría muy delicado y rápidamente se quebraría, ¿verdad? Se despostillaría o algo así. Pero en el tiempo bíblico, hermanos, todo eso era súper importante y no se podía tirar, no se podían dar el lujo de estar tirando las vasijas. Sobre todo esto es sobre lo que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? Esta mañana vamos a ver cómo hay una analogía que es una semejanza, ¿verdad?, de cosas que parece diferentes entre el alfarero y el barro y Dios y nosotros. Así que como creyentes debemos valorar el estar en manos del alfarero, que es Dios, ¿verdad? Y vamos a ver esta analogía entre el alfarero y los vasos de barro, ¿no? Primero vamos a ver qué es el alfarero. Aquí la palabra del Señor dice que Jeremías fue llevado en visión, ¿verdad?, a la casa del alfarero y le dijo: levántate y ve a la casa del alfarero, y aquí haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, ¿verdad? Así que esto era algo típico entre los alfareros. Los alfareros, si usted es vecino de aquí de Metepec, ¿verdad? También es muy curioso si usted ha pasado por las calles de Metepec, el martes o el miércoles, luego tiene tirado así el polvo, el barro, uno no sabe si pasa uno y lo pisa, ¿no?
Yo, la verdad, las primeras veces que pasaba, me decía, salían los orfebres y me decían, pásale, pásale, ¿no? Y yo decía, sí, sí lo piso, sí, tú písalo. Y yo, se me hacía curioso, ¿no? Porque para que el barro sea manejado tiene que estar hecho polvito, polvito, polvito. Porque cuando se mezcla con el agua, entonces lo más importante es que no se haga piedrita. Y así que cuando todos hemos visto la película, bueno, ya es muy antigua, a lo mejor ustedes ni la han visto, ¿no? Sí, pues son muchos jóvenes, qué bueno, gracias a Dios. Pero hay una película donde está una pareja, ¿verdad? Patrick Swayze, y Demi Moore, cuando era Demi Moore bonita, ¿verdad? Y joven, y la rueda del alfarero ahí está romántica, ¿no? Bueno, algo así, pero sin ayuda, ¿no? Sin ayuda, los alfareros tenían algo muy rústico que le hacían así como las mamás con sus máquinas bueno, las abuelitas con su máquina de tejer, ¿verdad? Y entonces iba dando vuelta, y es la figura que tiene aquí Jeremías que le enseña al Señor. De repente el alfarero le está dando forma, pero algo pasó, y entonces algo obstaculizó que se terminara la obra del barro y las vuelve a desbaratar, ¿no? Y entonces lo más interesante es como dice el Señor en el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, ¿verdad? Así que imagínense al alfarero, de repente algo pasó, ¿verdad? Atrás en las casas, sobre los anaqueles que tenían los alfareros, tenían diferentes vasijas. Algunas no las vendían, eran muy importantes para ellos. También le quiero decir que en las casas había diferentes vasijas que se usaban para muchas cosas, pero ellos no manejaban, por ejemplo, lo fino de ahora de nosotros, ¿no? Porque era muy rústico todo lo que hacían, así que lo más que hacían eran barro, ¿no? Así directamente como eso. Y nosotros ya conocemos la talavera y el cromado y no sé muchas cosas, ¿verdad? Que ya son más actuales, pero que casi la técnica es la misma, ¿no? Pero en ese entonces no había muchos alfareros de esos. Así que el que alguien un alfarero tuviera una vasija así horneada que estuviera muy bien, era un tesoro para el alfarero, no la vendía. Así que eso nos recuerda cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, bueno, Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel, ustedes son mi especial tesoro. Y a eso se refiere, que es algo que tiene guardado ahí el Señor para un propósito especial, ¿verdad? Y bueno, el alfarero así lo tenía más o menos, ¿verdad? Con sus manos húmedas, expertas, ¿verdad? Le iba dando forma, y uno puede decir, bueno, si era tan experto, ¿qué le pasó? ¿Por qué de repente la desbarató? Bueno, pues lo que pasaba es que cuando el barro está pues en reposo, ¿no? Y no se maneja mucho tiempo, por más que estén ellos manejando con el agua, se forman piedritas. Y una piedra chiquita no pasa nada, pero una piedra ya grande, entonces hace que se desbarate absolutamente todo. Y bueno, pues eso es lo que se pretende que pasó aquí, ¿verdad? Algo pasó y no iba a quedar bien la vasija, y entonces el alfarero, en vez de quitarle la piedra o algo, decide volverla a hacer, ¿verdad? Así que el barro prácticamente se endureció, ¿verdad? El barro se endureció porque, le digo, tiene que estar no mucho tiempo en reposo y no puede estar mucho en pasividad porque se va secando, y por más que agua le eche el alfarero, pues no, ya no sirve para nada, ¿no? Y se tiene que volver a formar, ¿no? Y bueno, pues existen piedras en el proceso de nuestra vida también, y esto es la primera analogía, ¿verdad? Piedras en el proceso de nuestra vida que pueden estorbar en la obra de Dios en nosotros. Hay muchas cosas que pueden estorbar en la obra de Dios en nosotros. Dios pretende que crezcamos y que vayamos adelante, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas se pueden, pues, figurar como la soberbia o el orgullo, el no ser útil, ¿verdad? El pecado, la falta de santidad, la falta de reverencia. Muchas de esas cosas se van haciendo piedritas en nuestra vida, y entonces ahí es donde el alfarero decide volvernos a hacer de nuevo. Y claro, cuando uno ve un barro, dice, ay, la vuelvo a hacer y hasta que me quede, ¿no? Pero como nosotros somos carne y hueso, ¿eh?
aunque realmente la Biblia dice que somos hechos del polvo de la tierra, ¿verdad? Y el 75% o más de nuestro cuerpo es agua, o sea que prácticamente somos barro, ¿verdad? Prácticamente somos barro. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Usted llega a Cristo y Cristo empieza una obra en usted. El apóstol Pablo en la primera carta, en la carta de los Filipenses, en el capítulo 1, dice que esta obra que Dios ha empezado no la acabará hasta que la perfeccione, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Dios. A veces algunos de nosotros o nos hemos endurecido o somos muy piedras, ¿verdad? Y nos tienen que ir desbaratando. Mire, yo tengo casi 27 años de que conocí a Cristo y lo recibí en mi corazón. Y Dios sigue trabajando en mi vida, gracias a Dios. Y en este momento Dios me está desbaratando, ¿eh? Está desbaratando el Humberto mío. Y bueno, pues le digo al Señor, ay, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué el otro? ¿No? Pero también el apóstol Pablo, y ahorita lo vamos a ver, dice, ¿le dirá el barro al alfarero qué es lo que tiene que hacer? Pues no, ¿verdad? Pero a veces nosotros sí le decimos al Señor qué es lo que tiene que hacer con nosotros. O le decimos, ay, Señor, ¿por qué? ¿No? Y no entendemos que somos barro nada más, hermanos. Así que bueno, pues a veces estamos mucho tiempo sin hacer nada para Dios y se van haciendo piedritas, ¿verdad? La pasividad nos va empeorando nuestra vida y no nos damos cuenta hasta que el alfarero tiene que desbaratarnos otra vez, ¿verdad? Y así como el alfarero tiene poder sobre el barro para quitar los defectos y moldear una nueva vasija y hacerla otra vez bonita, ¿verdad? Así Dios, como el alfarero, tiene poder sobre nosotros, hermanos. Y bueno, pues Él, gracias a Dios, Él quiere formar nuestras vidas a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él quiere que reflejemos a Jesús y ese proceso no es fácil. Usted tiene que estar consciente de eso. Y darle gracias a Dios como el barro, de que Dios va quitando esas piedritas y nos va moldeando nuevamente, ¿verdad? Aunque duele, aunque no nos gusta, aunque a veces queremos tirar la toalla, verdaderamente gracias a Dios porque Él está haciendo un propósito nuevo en nuestra vida, ¿verdad? La meta sería no ser pasivos y endurecernos como el barro, ¿verdad? Pero si pasa eso en nuestra vida, Dios el alfarero forma nuevas vasijas de barro. Ahí, Romanos 9, 20 al 23. Romanos 9, 20 al 23 dice el apóstol San Pablo también. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Así que aquí el apóstol Pablo está preguntando lo que muchos a veces nosotros preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios trata con unos de una manera y con otros de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué Dios parece que tiene misericordia, mucha misericordia de Dios, y trata con pincitas a otros y a unos nos trata, pero así como como la gallina cuando sueltas los polluelos, ¿verdad? Que si se regresan los polluelos hasta de picotazos les da, ¿verdad? Dice uno, ¿por qué Dios así de repente es así? Y luego vemos algunos que los trata con tanto cariño y con tanto amor que hasta da envidia de la santa, ¿no? No hay envidia santa, ¿eh? Pero verdaderamente uno dice, ¿por qué? Pero aquí dice, ¿verdad? ¿Le dirá el barro al alfarero qué es lo que tiene que hacer? Pues claro que no, ¿verdad? Así que bueno, pues Dios no quiere nuestro mal, hermano, quiere nuestro bien. Y Él nos trata de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad? El alfarero de una misma masa de arcilla moldea recipientes diversos, ¿verdad? Aquí habla ya de dos. Habla de una vasija dice el 21, ¿no? Uno de honra y otro de deshonra, ¿no? Y luego el 22 dice uno de ira. Entonces, lo que nos enseñan estos textos y otro que vamos a ver ahorita es que Dios, de acuerdo a los fines que tiene con cada uno de nosotros, nos quiere utilizar como instrumentos, ¿verdad? Haz de cuenta que somos vasijas de barro cada uno de nosotros.
Algunos somos vasos de barro vacíos. Ya estamos formados, pero Dios quiere llenarlos. Algunos andamos ahí vacíos, ya listos, ¿verdad? Algunos otros somos vasos puros, algunos otros somos vasos de honra, algunos otros de deshonra, algunos otros nos quiere usar para usos de misericordia y otros para usos viles, y otros terminan siendo vasos de ira. Y ese es el segundo aspecto del mensaje, hermano. Los vasos o las vasijas, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, del 20 al 21. Segunda Timoteo, capítulo 2, del 20 al 21. Muchas gracias. Me sigue con su vista, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice, ¿qué le parece? ¿Quién quisiera ser un instrumento útil para el Señor? Listo, preparado, dispuesto, dice, santificado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que le urge a la iglesia de Jesucristo. Que haya instrumentos útiles, preparados para su honra y para su gloria. Así que el apóstol Pablo aquí está mencionando primero una casa grande, ¿verdad? Y esa casa grande se refiere a la familia de Dios, a la casa de Dios, ¿verdad? No solamente nosotros, que gracias a Dios podemos serlo, ¿verdad? Sino a todo el cuerpo de Cristo. Y en esta casa dice el Señor que existen instrumentos, ¿verdad? Vasijas, prácticamente. Unos de oro y de plata, otros de madera, otros de barro, ¿verdad? No siempre en las casas hay iguales instrumentos, ¿verdad? Hay muchísima variedad, ¿verdad? Yo me acabo de cambiar de casa, un caos, ¿verdad? Mi pobre esposa y mi hija, híjole, porque yo casi no puedo cargar, y nos dimos cuenta de cuántas cosas tenemos, ¿verdad? Cuando te cambias de casa, y dices, ¿y dónde tenía esto? ¿Y para qué lo tengo? Y luego, aunque lo tienes guardado, otra vez lo vuelves a guardar, ¿no? Así es la cosa, ¿no? Pero en diferentes lugares lo guardas, ¿verdad? Unos son para una cosa, otros son para otra cosa, y así es en la casa de Dios. Así es en la casa de Dios. En los tiempos bíblicos, como le decía, se almacenaban en diferentes vasos de barro, depende para el lugar de la casa donde se situaban y para su diferente uso, ¿verdad? Así que como no había cajas, no había alacenas, no había bolsas de plástico ni toppers, todo se almacenaba en vasijas de barro. Lo más preciado, los granos, la harina, todo lo tenían ahí, ¿verdad? La fruta fresca, no había fruteros, todo era en vasijas de barro, todo lo tenían así. Y aquí de menos el apóstol Pablo nos dice que hay 5 tipos de vasijas, ¿verdad? Vamos a ir primero a Romanos 9:21, que vamos a regresar a esta luego. Romanos 9:21. No pierde esta cita de 2 de Timoteo. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, ¿verdad? Así que el primer vaso que se utilizaba en ese tiempo era el vaso de honra. Un vaso de honra, ¿verdad? A la entrada de las casas normalmente estaban estos vasos, o vasijas, ¿verdad? Vamos a pensar en vasijas llenos de agua fresca, ¿verdad? En las bodas de Canaán estaban ahí esas vasijas, 6 vasijas grandes, ¿verdad? Que le cabían 2 cántaros a cada una. Ahí le hace cuentas, más o menos unos 20 litros a cada vasija. Y bueno, pues esas son las vasijas de agua que convirtió el agua en vino al Señor, ¿verdad? En esa boda de Canaán, hermano. Pero esas vasijas eran importantes porque las muchachas o las jóvenes, las doncellas, iban a la cisterna o al pozo del pueblo muy temprano y se cargaban otras vasijas también, ¿verdad? Todo, imagínense todo lo que le digo, todo el barro que había, ¿no? Y en esas vasijas
que se ponían en un palo aquí, las llenaban con agua y iban y vaciaban en esas vasijas hasta que se llenaran, para que la gente que llegara a la casa y tuviera sed pudiera tomar de esa agua, para que también se pudieran lavar de acuerdo a la ley de los judíos, se pudieran lavar las manos, se pudieran lavar todo, ¿verdad? Porque ellos eran muy pulcros de acuerdo a la ley que Dios les dio. Así que bueno, pues era importante, ¿verdad?, saciar la sed de alguien que venía caminando a mediodía, por ejemplo, ¿no? En Juan 7:37 dice el Señor Jesucristo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Vamos ahí. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido sobre él el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿verdad? Así que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, ¿verdad?, de su interior correrán ríos de agua de vida, ¿verdad? Así que esta agua es la que sacia la sed espiritual y viene en ríos de agua viva del Espíritu, ¿verdad? Así que estos vasos de honra representan en este momento a los creyentes que están llenos del Espíritu de Dios, hermano. Creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Y mire, le quiero aclarar un poquito, ¿verdad? El estar lleno del Espíritu Santo no es estar hablando en lenguas como loco, ¿no? El estar es una parte, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo. Pero el estar lleno del Espíritu Santo es tener los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, ¿verdad? Dice, así que ser llenos del Espíritu Santo, dice cómo, cantando salmos, himnos espirituales, orando y dando gracias a Dios entre ustedes, ¿verdad? O sea que es una persona que está buscando a Dios constantemente, una persona que está llena del Espíritu Santo. No necesariamente que tiene señales o que está haciendo, que está hablando lenguas o cosas de esas, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo debe ser una constante en nuestra vida. Y los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, dice, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Eso es lo que más nos acerca a ser como Jesús. Y un vaso de honra es esa persona que ha creído en Cristo y que está constantemente en comunión con Dios, ¿verdad? Está lleno del Espíritu Santo. Y entonces, así como Jesús con la samaritana, ¿verdad?, aunque él es el que tenía sed y le dijo, ¿verdad?, dame de beber, le dijo, yo tengo un agua que no puedes sacar de aquí, y si la bebieres, ya no tendrás necesidad de sacar de esta agua. Y le dijo a la mujer, dice, pues dame de esa agua, Señor, ¿verdad? Y dice, pues yo soy el que la da el agua viva, ¿verdad? Así que un vaso de honra está lleno de esos ríos de agua viva del Espíritu Santo, y está listo para ser utilizado por Dios. Y fíjense, un vaso de honra es un creyente que se llena de esos ríos para dar a los que más necesitan. Es aquel que tiene esa necesidad de compartir esa agua, ¿verdad? Esa agua de salvación, esa agua de vida con otras personas. Qué importante es ser un vaso de honra. Después en Romanos 9:23, ahí dice, ahí lo tenemos, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, ¿verdad? Aquí ya da una especificación más precisa. Vasos de misericordia que él preparó. ¿Se da cuenta? Un vaso de honra podemos ser cualquiera de nosotros. Un vaso de misericordia es alguien que ha sido ya preparado por Dios. Y eso es súper importante, ¿verdad? Que él llamó, ¿verdad? Los vasos de misericordia, igual que los vasos de honra, se usaban para llenarlos de agua. Pero no se tenían afuera de las casas esperando que alguien viniera. Esos vasos de misericordia, así como las muchachas, las doncellas iban cargando para llenar esa agua y llevarla a la casa, había otras que llevaban un jarro una vasija grande con otros vasos para ir por las calles donde había necesidad. No solamente por las calles, sino por los caminos donde había tanta necesidad de poder satisfacer el agua de los caminantes, ¿verdad?, de los viajeros. En los tiempos bíblicos viajar no es como ahora, ¿verdad? Alguien habla ahora de viaje y dice, ¡ay, sí! Y ya se imagina el hotel de 5 estrellas y el avión y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos no, hermanos.
viajar en los tiempos bíblicos verdaderamente era peligroso y era tener que ir caminando. La verdad, pocos andaban en burro o en caballo, hermanos. Casi todos andaban caminando y representaba peligros, representaba asaltos, representaba no regresar, ¿verdad? Naufragios, muchas cosas que sufrieron en aquel entonces. Pero sobre todo en esos caminos donde había tanta sed, era importante que alguien llegara con un vaso de misericordia. Así que llenaban su vasija, iban a buscar y hacer misericordia con esa gente que tenía necesidad. Dios en la actualidad usa estos vasos de misericordia igual, ¿verdad? No se quedan en la iglesia, no están en cuatro paredes, ¿verdad? Los vasos de misericordia, Dios mueve sus corazones para que vayan a los lugares difíciles, hermano. Los lugares donde están las colonias conflictivas, ¿verdad? Donde tenemos vecinos de esos que nos gusta a todos, ¿verdad? Marihuanos yo vivía aquí en Las Marinas, apenas me cambié. Enfrente de nosotros había varios que vendían droga, hermano. Nadie dice nada, los policías no dicen nada, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe, porque los ves. Y a veces uno dice, ¿por qué me tiene Dios aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no soy hijo del rey? Diría alguien, ¿verdad? De la prosperidad. ¿Qué no somos hijos del rey? ¿Por qué estamos aquí, verdad? Pues a veces estamos en lugares así, hermanos, porque necesitamos ser vasos de misericordia. ¿Quién le va a predicar a esa gente? ¿Quién irá a llevarle agua al sediento? Esos vasos de misericordia van afuera de los hospitales, van a las colonias conflictivas, los ves en los tianguis, ¿verdad? Algunos uno dice, este cuate está loco, ¿no? No, está loco de Cristo, porque ha sido movido su corazón para ir a dar agua de vida a otras personas que tienen necesidad, ¿verdad? Dios necesita vasos de misericordia en un mundo que se está perdiendo, en un mundo que necesita beber del agua de vida de Jesús, necesita vasos de misericordia. Y a veces esos vasos de misericordia se preguntan por qué están ahí. ¿Por qué Dios no nos lleva de ahí? Pues es porque Dios está usando las vidas de esos vasos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser vasos de misericordia? Amén. Luego Jeremías 19. El tercer vaso de misericordia. Ya voy a acabar. Alguien me dijo, no le creas un predicador cuando dice que ya va a acabar. No es mi caso. Jeremías 19, 10 y 11 dice: Entonces quebrantarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré este pueblo y esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Voy a retomar esta cita en un momento, pero los vasos de honra, los vasos de misericordia, hermano, como pasa con nuestros jarritos, ¿verdad? Donde nos tomamos el café o la olla de barro de las abuelitas que tienen los frijoles, ¿verdad? Se quiebran. Yo cocino en cazuelas de barro y luego se me quiebra, ¿no? Y no las quieres tirar porque les agarras sabor, ¿verdad? Y de tanta cocinada tiene algo particular el barro, ¿no? En aquel entonces igual no se tiraban los vasos que se les hacía una fisurita o se les caía una orejita, se conservaban, ¿no? Así que aunque se desgastaran por el uso las cosas, había que aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Y la primera manera era llevar, por ejemplo, una vasija que se le quebró la orejita, la llenaban con un diezmo de grano, ¿verdad? Y se la llevaban a los levitas. El levita sabía que le iban a llevar las vasijas medio quebraditas, y los levitas lo que hacían era llevarlos a la casa del alfarero para ver qué se podía reparar ahí, ¿no? Así que estos vasos quebrantados los llevaban al taller del alfarero y tenía un proceso de restauración de 4 pasos sencillos, ¿no? El primer proceso era vaciarlos, ¿no? Se vaciaba de todo sedimento, se limpiaba muy bien. Si algunos que se habían usado para granos, se les había pegado algún granito y bueno, tenía que quedar todo muy limpio, ¿no? A veces se tenía que usar como un tipo de lijita que tenían ellos,
y se lijaba tantito, sin dañar el barro, ¿verdad? Para que hubiera la manera de limpiarlo y poderlo restaurar, ¿verdad? Y la cuestión era que quedara limpio del pasado, por lo que se había usado, ¿verdad? Así que el primer proceso de la restauración de Dios, igual que con el alfarero, es lo que quiere quitar Dios es las impurezas que tenemos. Y entonces a veces estamos quebrantados y Dios empieza otra vez con nosotros, ¿verdad? Y empieza a limpiarnos por dentro, por fuera, y a veces eso no nos gusta, ¿verdad? Pero dice la segunda de los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y Dios quiere hacer ese proceso en todos nosotros, ¿verdad? El segundo proceso era limpiarlos, pero ese ya no era limpiarlos, ahora era lijarlos con un cepillo de alambre, ¿verdad? Se le quitaba como el barniz que se le ponía para que quedaran en barro rústico, ¿verdad? Y ese proceso, pues, si el vaso pudiera hablar, diría, ay, 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 ¿verdad? Doloroso, imagínense que te raspen con un cepillo de alambre, es tremendo, ¿no? A veces así pasa con nosotros, ¿verdad? Dios tiene que quitar todo lo que estorba, ¿verdad? Todo lo que se nos ha pegado, todo lo que hemos adquirido, bueno, pues todo. Y nos tiene que dejar otra vez así como si fuéramos arcilla, no nueva, pero casi nueva, ¿no? Toda impureza nos va quitando. Y después aquí ya venía el proceso de restauración. Si había una grieta profunda que se tenía que taponear, pues era muy difícil que con barro nuevo pegaran el barro viejo. Eso casi no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacía el alfarero? Bueno, pues aunque no lo crea y suena feo, ¿verdad? Agarraban unas sanguijuelas y bueno, que son como unos gusanitos que chupan sangre, ¿verdad? Y esas sanguijuelas las mezclaban con el barro. Y las mezclaban con el barro de tal manera que se hacía una masita pegajosa y se untaba exactamente donde estaban las grietas, ¿no? Si faltaba una orejita, la restauraba con barro nuevo, con la orejita. Y por último, venía el proceso de hornear, ¿verdad? A este proceso de la sangre pegajosa con el barro nuevo en el cocido, nos recuerda realmente que cuando nos vaciamos nosotros, ¿verdad? Entonces, y nos dejamos lijar, para que Dios nos restaure, se utiliza la sangre del Cordero de Dios, hermano, que limpia todo pecado, ¿verdad? Es una figura de esto. Y bueno, pues, esa limpieza, ¿verdad? Es algo que en el Apocalipsis dice Cristo, el que esté sucio de sus vestiduras, venga y limpies en la sangre del Cordero gratuitamente, ¿verdad? Y eso es lo que espera Dios de nosotros también. Y por último, se metía al horno, ¿no? Así que, si el vaso también pudiera hablar, que lo metieran otra vez al horno, diría, no, pégame tantito, ¿verdad? A mí siempre se me figura todo esto, el horno de los amigos de Daniel, ¿verdad? Porque Daniel no estaba ahí, parece que como estaba en una comisión, ¿verdad? Pero dice que Nabucodonosor le subió hasta el 7, ¿verdad? Lo máximo que podía para meter ahí a estos jóvenes, y a veces ellos, ustedes saben la historia, fueron librados por el cuarto personaje que se supone que es Cristo, ¿verdad? Que lo estaba librando del fuego. Pero a veces Dios nos mete en esos procesos de horneado, hermano, y le va subiendo, y le va subiendo, ¿verdad? Y le va subiendo, y uno dice, no, espérame tantito, Señor, ¿no? Y es necesario pasar por el horno del fuego, hermano. Dice Primera de Pedro 6:7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Si no, no la va a encontrar. Dios tiene sus procesos para nosotros, para restaurarnos, hermanos. Y yo siempre he dicho, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros nos podemos equivocar y nos equivocamos muchas veces. Pero Dios tiene sus procesos maravillosos, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que lo que está diciendo prácticamente aquí es que a veces Dios, hermano,
en las pruebas nos tiene que meter al horno, como se mete el oro, ¿verdad? El oro cuando está sucio o cuando tiene algunas impurezas, lo meten al fuego, ¿verdad? Y si usted lo ha visto, es tan fuerte y se hace tan azul el fuego que le imprimen al oro, que van cayendo así como cositas, que son las impurezas, ¿verdad? Y si entró sucio, cuando sale está brillante, 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 ¿verdad? Pues así es la fe y así son las pruebas, hermano. Así que en este proceso último de restauración, Dios nos mete al horno, ¿verdad? Y gracias a Dios, aunque nos mete al horno, tenemos un Dios que ha prometido que aunque estemos por el fuego, no nos quemará, ¿verdad? Y ahí estará, ¿verdad? Así que en esto hay una grande analogía con el Señor, ¿verdad? Así como el alfarero hace todos esos procesos de restauración, restaurar, según la Biblia, no es solamente poner un parche, un remendo, ¿verdad? Ahí medio te tapo así como le hacen a los niños Dios. Me da risa, pero no son niños Dios, ¿verdad? Pero le hacen así, los restauran, ¿verdad? Y ahí le ponen ahí resina y ya los pintan y ya, ¿no? No, Dios es diferente con nosotros, ¿verdad? Dios es muy diferente con nosotros, ¿verdad? Así que Él hace algo nuevo cuando nos restaura, ¿verdad? La Biblia dice que Él abre la herida, ¿verdad? La vuelve a abrir para restaurarla desde adentro, ¿verdad? Porque ese es el proceso de restauración. En penúltimo lugar está otro vaso que es el de deshonra. Y eso suena feo, ¿verdad? Pero no. Mire, vamos a Romanos 9. Romanos 9, 21. Dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Está aquí hablando de un vaso de deshonra, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:20, que es la que les dije que no perdieran, habla de este mismo vaso. En una casa grande no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, ¿verdad? Y eso nos enseña entonces que este vaso de deshonra o de usos viles también era un vaso importante en la casa del alfarero, ¿verdad? En las casas de las personas, ¿verdad? Esos vasos habían sido vasos de honra. Estarlos usando, se habían desgastado, se habían quebrado y no había necesidad de sacarlos de la casa todavía. Servían para otras cosas, ¿verdad? Para otras cosas no tan agradables. No tan agradables, ¿verdad? Por ejemplo, para echar basurita, ¿verdad? O desechos de la fruta, de lo mismo que comían, o incluso para como escupideros, ¿verdad? O para basinicas en la noche, para no salir. Nosotros, gracias a Dios, tenemos casi todos un baño dentro de la casa, ¿verdad? En las casas antiguas había que salir al baño en la noche, hermano. Y la verdad eso era muy peligroso, por eso se usaban esas vasijas. Así que cada día se vaciaban esas vasijas, se volvían a lavar para que no producieran olor feo ni moscas, ¿verdad? Y se volvían a usar. Eran importantes porque no ibas a poner un vaso nuevo, un vaso de honra, a hacer esos usos viles, ¿verdad? Pero bueno, pues esos vasos, aunque suena feo, ¿verdad? Representa creyentes maduros, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Creyentes maduros que muchas veces tienen que estar con personas que han sido lastimadas, a veces por la misma iglesia, a veces por su propia impresión de las personas, ¿verdad? Algunos han pasado, se han sentido desvirtuados, están lastimados por otras personas, algunos están llenos de crítica, de murmuración, de chismes, de malos comentarios, ¿verdad? Descontentos, y bueno, pues esos creyentes que son vasos viles o vasos de deshonra, hermano, los van llenando de esas cosas. Es un proceso, ¿verdad? Muchas veces para sanar uno mismo de esas cosas que a veces tiene, se necesita un creyente maduro, que en este caso es un vaso de deshonra, ¿verdad? Que le vamos echando como la basura, ¿verdad? Le vamos echando las cosas y a veces tiene que ser un creyente maduro, porque si es un vaso limpio, un vaso puro, tal vez se contamina, ¿verdad? Pero los creyentes maduros, hermano, algunas veces servimos para eso, ¿verdad?
para escuchar las quejas, para escuchar los descontentos y todo, y para ministrar y para sanar, ¿verdad? Muchas veces, y le confieso que yo he estado frente a personas que uno dice, ¿qué le puedo decir? Pero lo mejor que uno puede hacer por esas personas es estar con ellas y escucharlas. Y en eso se convierten los vasos de deshonra. Y aunque parece que eran para usos feos, ¿verdad? La verdad es que como en la madurez que Dios te va dando, tú también te tienes que limpiar de esas cosas, ¿verdad? A veces es como un basurero, y suena muy feo, ¿verdad? Te echan la basura, pero te lavan y te vuelven a poner, te ponen bolsita y otra vez, ¿no? Y es una función en la iglesia que es súper importante. Así que estos vasos son necesarios y muy útiles, ¿verdad? Cuando oímos vasos de deshonra, seguramente pensamos otra cosa muy diferente, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, hermano, y lo dijo Cristo, los que más sirven son los que merecen más honor, ¿verdad? Y aunque en este caso son los de deshonra, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, el que sirve entre ustedes será el mayor y el primero entre ustedes será servidor de todos, ¿verdad? Y algunas veces los creyentes maduros, los pastores, nos toca hacer esas cosas, hermano. Los servidores, ¿verdad? Y algunos vasos que están infectados dicen, ay, ¿por qué no hace nada? Porque no es la función. La función solamente es limpiar y que puedan vaciar la basura para ser restaurados nuevamente, ¿verdad? Así que el vaciarse tiene que ver con el arrepentimiento para ser útil en la casa del Señor, hermano. Y aunque parece que no es muy útil, créame que es muy útil una persona así. Y por último, Romanos 9:22 dice ahí, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y fíjense, aquí llama la atención el nombre, ¿verdad? Vasos de ira, ¿no? Y como dice aquí el apóstol Pablo, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Quiere decir que estos vasos de ira, Dios les ha dado todas las oportunidades posibles, ¿verdad? No sé si conocen una persona así, yo conozco algunos, que uno dice, ¿tanto chance? Y se fue del Señor y regresó, y a veces una vez que se haya ido y haya regresado, ya no lo quieren en la iglesia, ¿no? Y estos se van y se vienen, van y vienen, parece que van de vacaciones, ¿no? Y uno dice, ¿por qué tanta misericordia? Y lo peor es cuando tú eres la persona que tienes que ir a predicarles otra vez, y ahí vas otra vez, y dices, no puede ser, otra vez ahí vas, ¿no? Bueno, es porque Dios les ha mostrado su misericordia, ¿verdad? Y ha soportado, dice aquí, con mucha paciencia, ¿verdad? Y les ha dado todas las oportunidades. Un vaso de ira en la Biblia puede ser Judas, hermano, que le dio todas las oportunidades, ¿verdad? Absolutamente todas. Tenía la bolsa, ¿verdad? Sabía Jesús que le picaba la bolsa, ¿verdad? Que le picaban los ojos. Y no se la quitó, le dio la oportunidad, le dio la confianza, lo sentó a la izquierda, que era el lugar de privilegiado, ¿verdad? Le lavó los pies, participó en la Santa Cena y después se fue a traicionarlo, hermano. Y le aseguro que si se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, lo perdona. Desgraciadamente, algunos no somos capaces de eso. Pero estos vasos quebrantados también, y vamos a volver al pasaje, Jeremías 19. Después del pasaje del alfarero, de la visión del alfarero, hermano, viene una visión de una vasija rota. Y dice 19 del 1 al 2. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Himón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y luego versículos 10 y 11. Entonces quebrantarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrarlos, ¿verdad? Cuando los vasos han pasado todo el proceso de restauración,
Y con toda paciencia los restauró el alfarero. Una y otra vez, a veces llegaban esos mismos esos mismos vasos, llegaban a la casa del alfarero y el alfarero decía, sí, yo lo reparé, ¿no? Dice, bueno, ya se le hizo otra grieta y lo volvió a reparar, y lo volvió a reparar, hasta que ya no había más reparación, ¿verdad? Hasta que ya no había más reparación. Y una vez que ya no había más reparación, entonces los tiraban al basurero público, ¿verdad? En Mateo 27, del 7 al 10, no pierdo esta cita porque voy a regresar a Jeremías. Mateo 27, del 7 al 10 dice, bueno, desde el 6 vamos a leer, ¿no? Y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, ¿cuáles piezas de plata? El pago que Judas dejó a los pies de los sacerdotes porque le quemaba el dinero, las 30 piezas de plata, ¿verdad?, que pidió por Cristo, se las aventó a los sacerdotes. Y los sacerdotes no los quisieron volver a poner en el tesoro del templo, porque era dinero sucio. Así que dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto de los hijos de Israel, y lo dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor, ¿verdad? Esto es bien tremendo porque Judas dice aquí que en ese campo fue y se ahorcó. Y luego la historia sigue en Hechos 1, del 16 al 20, miren. Hechos 1. Del 16 al 20. Varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio para los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, ¿verdad? Así que esta es la historia de este campo, ¿verdad? Como dice en Jeremías 19, ese campo se llamaba el Valle de los Hijos de Himón, hermano, por cierto. Así que esta visión de la vasija rota exactamente tiene su cumplimiento aquí con Judas, pero tiene su primer cumplimiento con estas personas, porque dice el versículo, y vamos a ir Jeremías 19, 3, y ahí vamos a entender, ¿verdad? Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñerán los ojos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a los hijos de sus holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Himón, sino valle de la matanza. Desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias del campo. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda destrucción, ¿verdad? Y el 10 dice, entonces quebrantarás la vasija ante los ojos de los hijos de los varones que van contigo y dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, en Tofet la enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar, ¿verdad? Y todo eso se lo aclaro para que usted entienda, ¿verdad?, que Dios les dio oportunidad tras oportunidad.
En este valle de los hijos de Imón empezaron a poner los lugares altos y pusieron a Moloc, que era un dios de barro, que era una cabezota así grandota, con una boca abierta y unos bracitos así. En los bracitos, cuando se cocía el carbón que tenía dentro y toda la leña, los bracitos que estaban así se ponían al rojo vivo, y estos malvados ponían a sus hijos primogénitos ahí para ofrecérselo a ese Dios malvado, ¿no? Y pensaban que era agradable a Dios, hermano. Y es lo que le está reclamando el Señor aquí a ellos, ¿verdad? Y por eso dice, voy a quebrantar esta vasija que representa a todo el pueblo de Israel. Dice, para que este valle ya no se llame el valle de los hijos de Imón, sino el valle de la matanza, ¿verdad? Este valle es el mismo campo del Gehenna. Cuando Cristo habla del infierno, está hablando de ese valle, un valle donde no dejan de quemarse los cadáveres y los restos, y donde los alfareros iban y rompían las vasijas y nada más quedaban como puros tiestos, ¿verdad? Puros pedacitos. En el libro de Job vemos que tomó un tiesto para rascarse de la sarna maligna, ¿verdad? Y los leprosos también hacían eso, iban a ese lugar porque no tenían casa, ¿verdad? Y iban por esos tiestos para rascarse de alguna manera pues su infección que tenían, ¿verdad? Porque no se querían infectar más. O sea que solamente para eso servían ya las vasijas de ira, hermanos. Lo cual es horrendo, ¿verdad? Algunas veces vemos el Evangelio como la buena noticia, y es eso, ¿verdad? Pero se nos olvida, ¿verdad?, que también hay hay un destino que nosotros podemos enfrentar si no vamos caminando de acuerdo como quiere Dios que caminemos, hermano. Y claro que no estoy amenazando a nadie, ¿verdad? Ni quiero que nadie vaya a ese lugar, ¿verdad? Pero ese lugar Dios no lo destinó para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles, hermano. Y Dios no quiere que nadie vaya para allá. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay que tomar la salvación de Dios, ¿verdad? Y hay que dejarnos pulir, y hay que dejarnos limpiar, y hay que dejarnos restaurar, y hay que dejarnos moldear por el alfarero, hermano. Estamos en las mejores manos. Aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque no entendamos, ¿verdad? Estamos en las mejores manos, y es mucho mejor que ir ahí, ¿verdad? Así que Dios tiene mucha paciencia con los vasos de ira y les da hasta la última oportunidad para que se arrepientan, y todos merecen el arrepentimiento. Y todos debemos arrepentirnos. Todos, absolutamente, ¿verdad? Hace poco que me operaron, hermanos, le decía yo a la iglesia que presido que yo, siendo siervo de Dios y conociendo a Cristo hace muchos años, yo entiendo que no soy perfecto, y entiendo que yo necesito al Salvador, ¿verdad? Porque aunque yo soy pastor, también soy oveja, y necesito de mi pastor, ¿verdad? Y cuando iba yo ya directo a la operación, primero estaba preocupado por el dinero de la operación, porque me operaron de urgencia y no pude llegar ni al Seguro Social, y me tuvieron que operar en Temoaya, en una clínica allá, y cuando ya me pusieron las vendas en mis pies, y me pusieron la batita que se te ve todo por atrás, ¿no? Y me pusieron en la silla de ruedas, y ya iba yo para el quirófano. Dije, ahora sí va en serio. ¿A quién le gusta que lo operen, hermano? Levante la mano. No, pues no, la verdad estaba yo muy nervioso y todo, pero lo primero que hice, hermanos, le dije, Señor, perdona mis pecados. Si estoy mal aquí, muéstrame, Señor, muéstrame de qué me tengo que arrepentir antes de entrar, ¿no? Porque si no salgo, pues yo sé a dónde me voy, pero sí quiero estar seguro de dónde me voy, ¿verdad? Así que, gracias a Dios, hermano, porque sí, me mostró algunas cosas, y en ese momento pude pedirle perdón a Dios, y las he compuesto, ¿verdad? Gracias a Dios salí, hermano. Estoy en víspera de que tal vez me hagan otra operación, hermano. Y algunos tratamientos y todo lo que tenga que pasar, pero le digo al Señor, gracias porque me sigues moldeando. Gracias porque no has acabado la obra, y gracias porque podemos ser el vaso que nosotros queramos, hermano. Algunos vasos, como dice aquí, depende de Dios, de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque no depende de quien quiera o quien corra, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero si Dios ha tenido misericordia, hay que aprovechar esa misericordia. Por último, volviendo a la cita de 2 de Timoteo 2,
20:21. Y con esto ya termino. Ahora sí, de veras. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo puede ser uno un instrumento de honra útil? Hay que limpiarse, dice. Hay que santificarse y estar dispuesto para toda buena obra, ¿verdad? ¿Con qué vaso te identificas más? ¿Qué vaso quisieras ser, hermano? Si Dios te preguntara hoy, ¿qué vaso quieres ser? ¿Quieres ser un vaso vacío? ¿Quieres ser un vaso puro? ¿Quieres ser un vaso de honra? ¿Quieres ser un vaso de misericordia? Alguien que vaya, ¿verdad? Que lleve la palabra. ¿Un vaso de usos viles? ¿O quieres ser un vaso de ira? Pues Dios hoy ha hablado, ¿verdad? Y está invitando a cada uno de ustedes a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué tipo de vaso quiero ser, Señor? ¿Qué tipo de vaso, verdad? En esta analogía que hemos visto del alfarero y los vasos, hemos visto que el alfarero tiene la potestad sobre el barro, hermano. Nosotros no somos más que polvo y agua, hermano. Somos barro en sus manos, ¿verdad? Y estamos siendo moldeados. Algunos hemos permitido estar en reposo, algunos tenemos piedritas que sí tienen que ser quitadas y por eso nos vuelve a desbaratar, nos vuelve a moldear. Y todas las veces que lo tengan que hacer, lo va a hacer, hasta que quede algo perfecto y bueno, hermano. Porque Dios no hace cosas a la mitad. Dios las cosas las hace bien, las hace completas, las hace perfectas. Pero ese proceso no es fácil. Pero si estamos en las manos del alfarero, estamos en las mejores manos. Hay un himno muy antiguo que dice, yo quiero ser, Señor amante, ¿verdad? Como el vaso en manos, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, ¿verdad? ¿Y quién quiere ser un vaso nuevo, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Y qué le parece si oramos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero ser un vaso nuevo, ¿verdad? Yo quiero ser un vaso de honra para ti. Yo no sé qué es lo que... Cierra tus ojitos, vamos a hacerle caso al Espíritu Santo. La invitación para cada uno de nosotros es ¿qué tipo de vaso queremos ser, hermanos? ¿Qué tipo de vaso queremos ser? ¿Quién quiere ser vaso de honra? Hay que santificarse, ¿verdad? Hay que estar disponible, hay que ponerse en la brecha, ¿verdad? Hay que ponerse al frente, hay que decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Un vaso de honra que Dios llama, un vaso de misericordia que Dios llama, es útil en las manos de Dios, hermano. Es útil en las manos de Dios. Un vaso de honra tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién está dispuesto a dedicarle tiempo al Señor? ¿Quién está dispuesto? Ahí puedes levantar tus manos, decirle, Señor, aquí estoy, estoy disponible, Señor. Aquí estoy disponible para que tú me mandes, envíame, heme aquí, envíame a mí. Estoy disponible para que tú me mandes como un vaso de misericordia, Señor. Y tal vez algunos de nosotros tengamos que ser vasos de usos viles, hermano, vasos de deshonra, ¿verdad? Pero qué importante es que seamos útiles en las manos del Señor, hermanos. Oh Dios, te damos gracias en esta hora, Padre. Te damos gracias, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces el anhelo de nuestro corazón, Padre. Tu palabra dice, Señor, que el que quiere ponerse al frente, Señor, es importante, Señor, que se limpie, Señor, que sea limpiado, que sea restaurado, Señor, que sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Y aquí hay un pueblo, Señor, que quiere ser usado por ti, Señor. Un pueblo que quiere ser usado por ti, no por el mundo, no por la tecnología, Señor. Quiere ser usado por ti, por tu palabra, por la obra que tú estás realizando en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces las imperfecciones que tenemos, Señor, porque tú eres el alfarero, Señor. Y tú sabes perfectamente, Señor, qué necesitamos, Señor. Tú sabes qué piedra hay ahí que tienes que quitar, Señor. Y si
de plano nos tienes que moldear nuevamente, Señor, y meternos al proceso otra vez. Tú sabes quién está quebrantado en este momento, Señor, a quién lo han lastimado, quién se siente lastimado, quién está regresando, Señor, y quién quiere hacer un compromiso contigo, Señor. Y en este mes, Padre, en el que tú vas a estar hablando constantemente en este aniversario de esta iglesia, Señor, yo te ruego, Señor, que tú levantes, Padre, que tú levantes, Señor, gente, Señor, hijos tuyos, Señor, hijas tuyas, Señor, que sean para la gloria de tu nombre, que sean instrumentos de barro, Señor, vasos de honra, Señor, vasos de misericordia, vasos de usos viles, Señor. Gente, Padre, que esté al pendiente de ti, Señor. Gente que esté, Padre, al pendiente de la demás gente que tiene necesidad de ti, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú toques corazones, Señor, y que tú les bendigas, Señor, que tú les hables, Señor, que tú no los dejes en paz, Señor, porque a veces la obra, los vasos quieren ser llenados, tú los quieres llenar, pero nosotros no escuchamos, Señor. Danos oídos para oír, Señor. Danos oídos para oír, Señor. Y glorifícate en tu pueblo, Señor. Glorifícate en cada uno de tus hijos, Señor, y úsalos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.